Bienvenidos. A continuación voy a hablar sobre la valencia. Uno de los pioneros en esta teoría fue el químico alemán Richard Abegg, que a partir de sus trabajos y sus investigaciones propuso que la diferencia máxima de la valencia positiva y la valencia negativa de un elemento tiende a ser 8. Este enunciado llegó a conocerse como la regla de Abegg. Sin embargo, este importante científico tuvo muchas aportaciones científicas, como fue los trabajos sobre la afinidad electrónica, que fue un concepto fundamental en la química inorgánica. Anticipó lo que es la llamada regla del octeto de Lewis, que apunta a que los máximos y mínimos estados de oxidación de los elementos suelen ser 8 unidades. Teorizó sobre el descenso crioscópico, que es una de las propiedades coligativas más importantes. Estudió los metales alcalinos y los potenciales electroquímicos en las disoluciones no acuosas, la constante dieléctrica del hielo y la disociación electrolítica. Ahora hablemos sobre Lewis, la estructura de Lewis y sobre la regla del octeto. La estructura de Lewis es una forma de mostrar los electrones de la capa exterior de un átomo. Esta representación consiste en colocar el símbolo del elemento de la tabla periódica y en su alrededor marcar puntos o asteriscos para indicar los electrones externos que estos tienen. Los electrones de un átomo que pueden compartirse o transferirse a otro átomo se les conoce como los electrones de valencia. Estos se encuentran en el último nivel de energía o la capa de valencia externa y son los encargados de formar los enlaces químicos. Para formular la regla del octeto, Lewis se basó en los gases nobles, ya que estos son muy estables y no forman ningún tipo de compuesto. Esta regla dice que un átomo es más estable cuando su configuración electrónica, es decir, la distribución de sus electrones, se parece a la del gas noble. Esto significa que cuando un átomo tiene 8 electrones en su capa de valencia exterior, está mejor consolidado. En la primera imagen vemos la representación de la estructura de Lewis para los gases nobles. En la segunda imagen vemos una reacción de dos cloros. Bien sabemos que el cloro tiene 7 electrones en su último nivel, pero cuando dos átomos de cloro se unen, cada uno puede tener 8 electrones en su capa externa, tal como se muestra en la imagen. Y en la tercera imagen vemos una reacción de un oxígeno y 2 hidrógenos, lo que es la reacción del agua. Entonces el oxígeno sabemos que tiene 6 electrones en su última capa y el hidrógeno tiene 1. Esos electrones se comparten y el oxígeno quedaría estable con 8 electrones, comportándose como un gas noble. Sin embargo, el hidrógeno es una excepción, ya que él llena su capa de valencia únicamente con solo 2 electrones. Y según la estructura de Lewis para esta molécula, estaría estable como en esta representación que vemos en la imagen. Irving Langmuir fue un ingeniero metalúrgico, físico y químico estadounidense. Sus primeras aportaciones a la ciencia proceden de su estudio de las bombillas. Su primer gran desarrollo fue la mejora de la bomba de difusión, que finalmente condujo a la invención de los tubos rectificadores y amplificadores de alto vacío. Un año más tarde, él y su colega Lewis Thoms descubrieron que la vida útil de un filamento de tungsteno podía alargarse enormemente llenando la bombilla con un gas inerte como el argón. También descubrió que retorcer el filamento en una bobina apretada mejoraba su eficacia. Estos fueron avances importantes en la historia de la bombilla.
Su trabajo en química de superficies comenzó en este punto, cuando descubrió que el hidrógeno molecular introducido en una bombilla de filamento de tungsteno se disociaba en hidrógeno atómico y formaba una capa de un átomo de espesor en la superficie de la bombilla. Langmuir y su colega estadounidense Gilbert Lewis desarrollaron una teoría de la interacción química y la valencia basada en la estructura del átomo, donde se describe el enlace o unión por los electrones apareados o compartidos, que según Lewis era lo esencial del enlace para obtener la estructura de gas noble, conocida como teoría de Langmuir-Lewis, sobre las interacciones químicas y las valencias para explicar lo que Langmuir denominó enlace covalente. Linus Carl Pauling fue un ingeniero químico y bioquímico estadounidense. Dentro de su definición se establece un enlace químico entre dos átomos o grupo de átomos cuando las fuerzas que actúan entre ellos son de índole tal que conducen a la formación de un agregado con suficiente estabilidad, que es conveniente para el químico considerarlo como una especie molecular independiente. Su contribución a la química se centró en multitud de aspectos de la estructura molecular. Fue uno de los pioneros en la aplicación de los principios de la mecánica cuántica y la difracción con rayos X a la estructura de las moléculas, lo que le permitió calcular la distancia interatómica y los ángulos entre los distintos enlaces químicos, analizando la influencia de los efectos magnéticos y térmicos en la formación de los compuestos y relacionando esos parámetros experimentales con las características estructurales y la interacción entre las moléculas. Reconoció la presencia de orbitales híbridos en una disposición geométrica definida sobre un ion central. Su teoría de la valencia dirigida, es decir, la capacidad de un átomo para combinarse con otros átomos, fue una consecuencia lógica de sus tempranas investigaciones, al igual que el carácter iónico parcial de los enlaces covalentes. Hola, a continuación vamos a aprender de la teoría de valencia y la teoría de orbitales moleculares, así como de sus principales contribuyentes. La teoría de enlace de valencia fue desarrollada en 1927 por Walter Heitler y Fritz London. Hablemos primero un poco acerca de sus desarrolladores y luego profundizaremos más en el tema. ¿Quién fue Walter Heitler? Este fue un físico alemán que contribuyó a desarrollar dicha teoría e hizo importantes aportaciones a la electrodinámica cuántica y a la teoría cuántica de campos, así como al estudio de la radiación cósmica, y en 1926 y 1927 Walter Heitler fue becario de la Fundación Rockefeller, realizando investigaciones de posgrado con Niels Bohr en el Instituto de Física Teórica de la Universidad de Copenhague y con Erwin Schrödinger en la Universidad de Zúrich. En Zúrich, Heitler y Fritz London presentaron en 1927 un modelo para la molécula de hidrógeno basado en la mecánica cuántica y que sirvió para el desarrollo de la teoría del enlace de valencia. Ahora, ¿quién fue Fritz London? Este fue un físico teórico estadounidense, nacido en Alemania, y sus contribuciones a la teoría de los enlaces intermoleculares son hoy consideradas clásicas y fundamentales en la química. Ahora hablemos de lo que es la teoría del enlace de valencia. Esta teoría supone que los orbitales atómicos se solapan en una sola donde se localizan los electrones del enlace. Para ello es necesario que los átomos tengan electrones desapareados. La formación del enlace covalente simple tiene lugar cuando los orbitales correspondientes a dos electrones desapareados de átomos diferentes se superponen o solapan, dando lugar a una región común en la cual los dos electrones con espines opuestos, tal y como exige el principio de exclusión de Pauli, ocupan un mismo orbital. Ese par compartido constituye el elemento del enlace entre los dos átomos. Si los orbitales que se solapan son S, I o P, se pueden considerar dos tipos de enlace. El enlace sigma, que es cuando el solapamiento es frontal, y el enlace pi, que es cuando el solapamiento es lateral. Se producen entre orbitales P. Aquí tenemos un ejemplo muy puntual del enlace de valencia que presenta la molécula de hidrógeno. Aquí a la izquierda podemos ver el acercamiento de los átomos y su enlazamiento tipo sigma porque se solapan de manera frontal. Y a la derecha vemos la molécula con un nuevo orbital molecular común. Ahora pasemos a hablar de John Lennard Jones. Este fue un matemático, profesor de física teórica en la Universidad de Bristol y posteriormente profesor de ciencia teórica en la Universidad de Cambridge. Puede ser considerado como el iniciador de la moderna química computacional.
Lennard Jones es conocido entre los científicos por su trabajo sobre la estructura molecular, la valencia y las fuerzas intermoleculares. Gran parte de estos temas de investigación durante varias décadas surgieron a partir de un artículo que publicó en 1929. Sus teorías sobre el estado líquido y la catálisis de superficie también siguen siendo influyentes. Escribió pocos, aunque muy influyentes artículos científicos. Su principal interés radicaba en el estudio de la estructura atómica y molecular, en particular las fuerzas entre las partículas atómicas, la naturaleza de los enlaces químicos y otras cuestiones básicas, tales como por qué el agua se expande cuando se congela. Ahora hablemos de la teoría de los orbitales moleculares, pero para esto debemos recordar el concepto de orbital molecular. ¿Qué es un orbital molecular? Los orbitales moleculares son regiones del espacio que contienen la densidad electrónica definida por funciones matemáticas que describen el comportamiento ondulatorio que pueden tener los electrones en las moléculas. Una vez sabiendo esto, podemos pasar a explicar qué es la teoría de los orbitales moleculares. Este es un método para determinar el enlace químico en el que los electrones no están asignados a enlaces individuales entre átomos, sino que se mueven bajo la influencia de los núcleos de toda la molécula.